Inicio clase con tercer año grupo C. Preguntarles por sus demás compañeros porque tengo el reporte de que ya no están entrando a clase más que 2 personas. Incluso ayer con la maestra Esmeralda me informaba que no entró nadie. No tienen conocimiento o su jefa de grupo no está en línea, ya no se conecta tampoco, ¿verdad? ¿No saben? No, profe. Bien, sí informen por favor a sus compañeros porque deben de tener un grupo de WhatsApp de ustedes que sí estamos evaluando todo. De hecho, los resultados de evaluación de primer momento en este grupo están regulares conmigo en 3 materias que evalué. Hoy día nada más tengo el pulso de una, ya empiezo a partir del lunes a revisar y actualizarlos a todos. Ojalá y nos apoyen ahí ustedes porque es muy importante que lo hagamos juntos. Es una forma, pues, diferente. Es una cuestión híbrida para dar clase, pero tiene la intención de que de manera conjunta podamos hacerlo. Muy agradecido, José Pablo y Miguel Ángel por estar en nuestras clases. No nos dejen solos porque es un tema que nos ocupa a todos el darles clase y sobre todo exponerles los aprendizajes esperados, que son los valores y conceptos que ustedes van a poder desarrollar en su vida diaria. Todos somos universitarios y provenimos de universidades varias y estamos dándoles lo mismo que en las facultades, en las escuelas, pues recibimos nosotros cuando estuvimos en esos claustros. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de la propiedad, de los derechos reales. La propiedad es un derecho que nosotros tenemos. Es un derecho que vamos a tener de manera clara, de manera directa ejercido sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Esto es que vamos a poder disponer de ellos para usar, gozar o disfrutar cada uno de estos sin ninguna limitación, pero desde luego respetando el no dañar a la colectividad, el no dañar a otros, el no cometer con los bienes muebles e inmuebles ninguna clase de ilícito, que eso la ley lo tiene completamente prohibido. En esta lámina les presento un tema que es importante para nosotros en casa. ¿Qué ocurre con nuestras bardas, con nuestras paredes? Fíjense que está prohibido que nosotros hagamos fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, que instalemos depósitos de material corrosivo o explosivo, máquinas de vapor o fábricas, vapor, o sea, baños públicos, fábricas que hagan uso de materiales peligrosos. Se tienen que guardar distancias prudentes para ello y sobre todo el guardar distancias en cuanto a qué metraje es el que tenemos que guardar. Las reglas de protección civil son las primeras que nos van a indicar el metraje que debemos de guardar. Regularmente corre de 3 a 5 metros a partir del límite de propiedad a propiedad para que nosotros podamos ejercer, en dado caso, el uso de una empresa como son baños públicos o como son fábricas. En un predio tú puedes hacer excavaciones, pero siempre y cuando no dañes, no debilites los cimientos de tu vecino. Si los llegas a debilitar y se llega a derrumbar la obra, la tienes que reponer, la tienes que componer y desarrollar porque es algo que tú habías cubierto y nadie más. De esta manera viene otra situación que nos ocupa, los árboles. Los árboles que nosotros plantamos en nuestra propiedad. Permítanme tantito. Y pues en esa tesitura, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con los árboles? ¿Dónde los debemos de plantar? ¿Cómo los debemos de plantar?
¿qué tenemos que hacer? Si son árboles grandes, de raíces profundas y completamente frondosos que se van a dar, tienes que ocupar, a partir del muro que te divide con el de tu vecino, 3 metros hacia adentro de tu propiedad, o sea, hacia el centro de tu propiedad, para que puedas sembrar ese árbol y tenerlo en tu propiedad. Si el árbol es de mediano a pequeño y de raíz no tan larga, no tan profunda, lo puedes sembrar a razón de metro y medio, igual, de separación con relación a los muros de tus vecinos. En esa tesitura, tu vecino podrá pedirte a través de protección civil, a través de un juicio civil, que arranques esos árboles, porque si no los colocas dentro de la distancia que acabo de comentar, pues ahí tú puedes ocasionarle un problema y te puedes meter en un lío, incluso provocarle humedades a él, y de esa manera, pues, las cosas cubrirlas y evitar un gasto mayor. Nuestros árboles crecen, se extienden, llámese un aguacatal, llámese un árbol de mango, un árbol de limón, un árbol de coco, cualquier árbol que tengamos aquí en lo que es la ciudad capital. ¿Qué ocurre con sus ramas? ¿Qué hacemos con las ramas de los árboles? Si las ramas de ellos invaden tu propiedad, tienes el derecho a pedirle al otro propietario que corte sobre sus límites precisamente lo que invade tu propiedad. Circula mucho en Facebook, he estado viendo en estos 8 o 9 meses una imagen donde de un árbol, precisamente las ramas de un árbol de manzana, caen hacia el lado de la propiedad del vecino y formulan la pregunta en el grupo de abogados: ¿a quién pertenecen los frutos? ¿Quién los puede cosechar? Y esto es algo que yo he platicado en clase con ustedes y sus compañeros del A y del B. Necesariamente, como el árbol forma parte de la propiedad donde está sembrado, los frutos de él son bienes accesorios, que es algo que ya habíamos visto. Y como consecuencia, el propietario es el dueño del árbol. Si la fruta, si las ramas llegan a ocasionar un problema de daño y perjuicio, tendrás que reparar. Lo más prudente es que hagas el derrame de tus árboles para que los puedas tener dentro de tu propiedad, o en su defecto te pongas de acuerdo con tu vecino para que en materia de recolección de frutos, pues no pase nada. Tú recolectes, quizás acuerdes con él la mitad tú y la mitad él, y de esta manera lo que eviten ustedes es algún problema que haya, sea él por recolectar los frutos, o seas tú porque estás invadiendo una propiedad, quizás debilitando un muro, debilitando una estructura de un inmueble. De esta manera, bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una barda, construimos y ampliamos, y cuando crecen ustedes, nuestros hijos, queremos darles a ustedes una habitación y techamos esa barda, pero el cuarto queda muy oscuro? ¿Se pueden hacer ventanas hacia el muro del vecino? Sí se puede, solamente que las ventanas no son como nosotros las conocemos, a 1,20 m para que podamos ver. No, las ventanas se tienen que hacer, se tienen que elaborar a razón de 2 metros, pero lleva una característica muy importante. Estas ventanas deben de llevar algo que se le conoce en arquitectura como remetidas, y con malla de alambre, preferentemente vitroblock, y una protección de hierro, obviamente incrustada dentro de tu muro, porque a tu vecino por derecho, pues no te puedes asomar de tu propiedad a su propiedad para verle, precisamente por la intimidad que el alumno tiene que tener. Tú no puedes construir balcones ganándole terreno a la calle o ganándole terreno a tu vecino, tampoco voladizos, porque estarías más allá de los límites tuyos y estarías teniendo un problema de tipo legal. Ahora, un voladizo o un balcón lo puedes construir, pero en la dinámica de tener 1,5 m a partir del muro de él y el tuyo.
O sea, 1,5 m hacia adentro de tu propiedad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ubicar, porque en la vida diaria hacemos lo que queremos. ¿Cómo voy a adquirir un derecho patrimonial? Y esto le sirve a sus familias. Para adquirir un patrimonio, ustedes van a poder hacerlo de manera originaria, de manera derivada, a título oneroso, a título gratuito, por un acto entre vivos y muertos, por un acto a título universal o a título particular. La originaria, de manera muy clara, es cuando tú adquieres un derecho por algo que no existía, quizás un testamento o una donación, ingresa a tu propiedad y ya es tuyo. Las derivadas, cuando te transmiten un bien, sí directamente en un testamento, por voluntad del de cuyos o por disposición de la ley a través de una sucesión intestamentaria. A título oneroso, cuando tú compras o cuando por una prestación de un servicio te entregan esa propiedad. A título gratuito, necesariamente una donación. Y por excelencia, por actos entre vivos y muertos, cuando hay contratos unilaterales, donde en testamentos, donde en donaciones, donde incluso en comodatos, te llegan a dar de manera temporal, parcial o total la propiedad de un bien mueble o de un bien inmueble. A título universal es cuando se da una herencia de manera única y universal. Yo te nombro mi heredero único de todo lo que haya habido y por haber que me pertenezcan. Punto. A título particular, cuando de manera individual se dan legados. ¿Qué es un legado? Es entregar la posesión y la propiedad de algo a alguien. Y ahí nos quedamos con esa idea. ¿Qué saben de los animales? Tienen perritos, tienen gatitos, les regalan crías de gallinas, guajolotes. ¿Qué sabemos de los animales? Si tú te quedas con un animal que no es tuyo y dices, es que me lo encontré en la calle, puedes cometer el delito de abigeato. Abigeato. Valga la expresión coloquial, te conviertes en un cuatrero. Si tú ves un perrito bonito en la calle, que pobrecito anda caminando, y lo cargas y resulta que el perrito tiene un valor de 30,000, 50,000 o 100,000 pesos, ese animalito representa para ti el delito de abigeato. ¿Qué ocurre con los animales? Si no tienen marcas, te los puedes quedar. Y estamos hablando del ganado. Si está en tu predio, te pertenece a ti. Hablamos de que en los ranchos hay propiedades extensas. Ahora, si los animales son de crianza natural, o sea, son animales llamados silvestres, si circulan ellos y sus crías en 2 o más propiedades, se entiende que hay copropiedad entre todos los dueños de esos predios. Llámese venados, llámese jabalíes, hurones, terrones, no sé, todo este tipo de animalitos que son de caza. Necesariamente, si andan circulando por varios lados, se convierten en dueños todos los que ellos los tienen y se pueden apropiar de ellos o de sus crías, todos aquellos en los que habitan estos animalitos silvestres. El derecho a cazarlos está reglamentado. Está regulado en una ley federal de armas y de control de cazas y obviamente por reglas que la Semarnat tiene para efectos de garantizar mediante algo que se conoce como veda. La veda es evitar que tú caces en cierta temporada un animal porque se puede extinguir, lo puedes acabar y ya no va a haber. Entonces, esto está limitado más que al derecho civil a lo que Semarnat establece en estas reglas. Mucho cuidado, porque si vamos de visita a algún lugar y por accidente matamos uno de estos animales en una época terrible, una época en la que haya veda, podemos cometer un delito federal. Si tú vas a la playa y encuentras por accidente el nido de tortugas y se te hace chistoso, se te hace fácil llegar, desenterrar y llevártelos en tu palangana, en tu bolsa X, y te llega a encontrar la policía, llámese las Fuerzas Armadas Naviarias o los federales o alguien, estás cometiendo un delito, que un delito federal. Y son esquemas que no todos reconocemos.
En cuanto a los nidos de las aves o sus crías, no las puedes destruir en los predios, las tienes que dejar porque es vida silvestre. Los animales de pesca, ocurre lo mismo que con el animal de tierra. El animal de pesca puedes apropiarte de él, pero lo puedes hacer en el tramo en que pase ese abrevadero, ese agua, ese agüey o jagüey, como le llaman, laguna o lago, siempre y cuando aproveche a varios. Y ojo, porque aquí ya se habla de algo que se conoce como utilidad pública. Y bueno, ¿es lícito que tú, como labrador, mates en cualquier tiempo? Ya dije que no. Sí puedes a las aves domésticas, aquellas que tienes en tus propiedades, sí puedes aprovechar de ellas y cocinarlas, y comerlas, o sea, criarlas. Los animales bravíos los puedes llegar a matar solamente cuando haya algún perjuicio en tus plantaciones o en tus animales, cuando esos animalitos, no sé, un puma, un jaguar, en algunos casos, bueno, aquí no hay animales exóticos, pero pumas, jaguares, lobos, son animales que sí existen de este lado del planeta, y pues sí los puedes cazar para efectos de evitar que hagan una merma en tu propiedad. ¿Qué es lícito? ¿Te puedes quedar a los animales bravíos? Sí se puede, solamente que tienes que seguir los reglamentos, los bandos de policía y buen gobierno. Tienes que informar a la Semarnat, porque si un lobo, vamos a llamar un lobo llamado dentado, o un lobo albino, o un puma albino, o un jaguar albino, son aquellos que están despigmentados. Para ellos hay una protección total. Y esos animales son, por natura propia, incazables. O sea, en dado caso tendrías que erradicar cuando estés en peligro o matarles, pero en peligro y obviamente estarías teniendo un problema con una ONG, organizaciones que defienden los derechos de los animales, o más que los derechos, el derecho a la vida de ellos, que es lo que tú tienes que ir viendo en todo esto. Y bueno, en esa conclusión, los animales domésticos que no tengan dueño, te los puedes apropiar también en tu propiedad, pero verificando conforme las reglas municipales el cómo hacerlo. Las fuentes naturales de agua, los ojos de agua, los pozos perforados de tu propiedad, hablando de propiedades rústicas, son tuyos. Pero si ese río o si ese canal de agua aprovecha en varias propiedades, está limitado en términos del artículo 27, pertenece a todos y se ocupa en favor de todos. ¿Por qué? Es de utilidad pública. A nosotros, Agua de Puebla no nos cobra el agua, nos cobra el servicio que nos da por hacer llegar el agua potable a las casas de nosotros y el drenaje que se lleva, que se realiza, pues para efectos de lanzar de las ciudades, sacar de las ciudades el agua, las aguas negras, que esto es lo que nosotros tenemos que considerar. El derecho de accesión. Cuando tú veas la palabra accesión, vas a hablar de lo accesorio, y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar aquí? Regularmente, si tú ves un árbol, tiene frutos. Los frutos son el nivel accesorio o el derecho accesorio a apropiarte de ellos. En una pareja de animales, las crías son accesorias, los huevos, todo lo que ocupe o derive de ellos. En una industria, en una empresa, lo que se produce se conforma o se integra como un fruto llamado industrial. Y los alquileres, las rentas de las casas, las rentas de los coches, los réditos o los intereses por el dinero que lleguemos a prestar, también son frutos que te los puedes aplicar y que son tuyos. ¿Qué sabemos de la copropiedad? Cuando dos o más personas se vuelven dueños de un bien mueble, carro, una bicicleta, una motocicleta, todo lo que sea un mueble, o un bien inmueble, o sea, un bien raíz, cuando dos o más personas son dueños de lo mismo, tienen en primer lugar un derecho que se llama el derecho de tanto. Nunca se les olvide, si Josefina Santa Bárbara y yo somos dueños de una casa,
Cuando ella quiera vender la parte que a ella le toque, primero me la tiene que ofrecer a mí. O cuando yo le quiera vender a ella, yo tengo que avisarle primero a ella. Si no lo hago, hay nulidad. Ese es un tema muy importante que pasa a diario en las casas de nosotros. Los copropietarios, de acuerdo a la parte que les corresponda, a la parte alícuota de la que sean dueños, tienen el deber de contribuir en impuestos, en lo que son todos los activos, todas las ganancias y todos los pasivos o deudas o impuestos que se lleguen a generar por esto. Ojo, cuando se trate de beneficiar al bien inmueble y uno de ellos no quiera y el otro lo haga, los dos participan en los gastos. Pero si uno de ellos se equivoca y provoca un perjuicio en la copropiedad, él o ella solo tiene la responsabilidad de esa parte, no todos. Eso tiene que quedar muy claro. Solamente cuando te beneficie, te aplica el pagar lo mismo. Cuando te perjudique, no. En ese sentido, la ley te dice que no. Y bueno, preguntas básicas aquí. Una de las preguntas primarias que hacemos en el derecho, quienes nos dedicamos al mobiliario, es ¿cómo se realiza la administración de la cosa común entre los copropietarios? Regularmente se tienen que poner de acuerdo. Cuando no se pongan de acuerdo ellos, tendrán que pedir a un juez que los escuche y que dicte una sentencia donde beneficie lo más que se pueda a la propiedad, a los intereses del bien, no a los intereses encontrados de ellos. Por eso se ha dicho siempre que cuando hay copropietarios se trata de ponerse de acuerdo. La siguiente pregunta: ¿pueden los copropietarios enajenar o hipotecar la parte que les corresponda? La respuesta es sí. Tiene la plena propiedad de la parte que le toca y de sus frutos. Pero obvio, al enajenar, ceder, hipotecar o sustituir, tiene la obligación de enterar al otro para que el otro ejerza el derecho de tanto que yo les acabo de comentar. ¿Cómo terminamos la copropiedad? Cuando somos dueños de lo mismo, dos o más. Pues bien, cuando dividimos la cosa común, vamos a un juzgado, o nosotros mismos lo hacemos una deslinde y partimos el bien de manera justa, de acuerdo al porcentaje que tengamos, y ahí se acaba la copropiedad y nace una propiedad para cada uno. Si el bien se destruye o se pierde, se acaba la copropiedad. Cuando lo vendemos los dos, o cuando uno de los dos consolida. Es decir, cuando uno de los dos le compra al otro, o le cede, o le dona. Y aquí viene algo con lo que siempre hemos vivido nosotros en las unidades habitacionales. Bueno, ¿qué ocurre con el régimen de propiedad y condominio? ¿Qué ocurre con los edificios multifamiliares? ¿Qué pasa ahí? La ley te habla, dentro de la copropiedad, te habla de lo que es el condominio. Y en el condominio, las personas son propietarias del departamento donde viven, con las medidas y colindancias que tienen narradas en sus escrituras, pero son copropietarios o copartícipes de los bienes o áreas comunes. Llámese el área de tendido, el área donde va la cochina de gas, las escaleras, el área de abajo de las escaleras, el área donde está colocado, a donde está colocado el registro de los medidores de luz. A veces el tinaco de agua que comparten todos. Y para ponerse de acuerdo en ello, surge un documento que va inserto en las escrituras de este tipo de propiedades, llamado Reglamento de Condóminos y Administración. En él se narra quiénes son los que van a administrar, cómo van a llevar a cabo sus asambleas para poder cumplir con las cargas fiscales de las áreas comunes, qué ocurre si hay un embargo respecto de un área común, un embargo o el cobro de agua, de luz, de teléfono, de internet en un área común. ¿Qué ocurre con cuando se llega a dar la destrucción y la ruina del edificio? O sea, ¿cómo repararlo? ¿Cómo desahogarlo? Y en ese contexto,
A nosotros nos nace también el derecho llamado como derecho real. Y en el derecho real vamos a encontrar el usufructo, vamos a encontrar la servidumbre, vamos a encontrar la posesión, el usucapio. ¿Qué ocurre con cada uno de ellos? Porque a cada día vemos que en nuestra casa, pues las familias vivimos situaciones muy variadas en este tipo de esquemas. Un derecho real es un derecho que deriva de una persona física o moral hacia un bien inmueble, necesariamente a un inmueble. Aquí no aplica para los muebles. Y bueno, se hace consistir en el uso y disfruto en el caso del usufructo temporal de un bien ajeno. ¿Qué elemento es el que vemos aquí importante? El derecho a disfrutar. Es decir, tú vas a poder gozar de los frutos civiles, industriales o naturales de un bien inmueble, sea por un testamento, sea por una donación, sea por un comodato, sea por un contrato de mutuo, sea por un contrato de prenda. Cualquier contrato en el que se diga, a ver, Josefina Santa Bárbara, de la propiedad de Miguel Ángel Montes, es mi deseo que esa propiedad mía, yo se la entregue a Miguel Ángel Montes, la nuda propiedad, pero usted va a tener 10 años el usufructo vitalicio de estos 50 departamentos. Vendría la pregunta de Miguel Ángel Montes. O sea que yo soy el dueño de los departamentos. La respuesta legal es sí. ¿Y se pueden rentar? La respuesta legal es sí. ¿Y puedo cobrar las rentas? Y la respuesta legal es no. Quien las puede cobrar es Josefina Santa Bárbara. Oiga, pero yo voy a pagar impuestos, voy a pagar predial, voy a pagar agua, voy a pagar luz cuando alguien no pague y voy a reparar los departamentos. Es una carga que yo le acabo de colocar a usted en un terreno baldío, en un terreno de sembradío, en una propiedad determinada en la que usted, dígame si va a aceptar o no ese tipo de situaciones. Nosotros los papás, cuando llegamos a una edad determinada, celebramos testamentos en los que manifestamos que a las esposas o a los esposos en testamentos cruzados dejamos para ella o para él el usufructo vitalicio. Y para nuestros hijos, común, ojo con lo que dije, común y pro indiviso, o sea, no lo puedes dividir, la nuda propiedad de un departamento, de una casa, de varias casas. Híjole, y todavía con el derecho a él o a ella de que ese usufructo vitalicio lo puedan donar o lo puedan testar en favor de otra persona. Y en ese camino, bueno, la ley te dice que el usufructo, como ya dije, se da por voluntad del propietario, lo constituyes por ley o por una prescripción adquisitiva o negativa, como lo dice la lámina. Pero ¿qué tiempo tarda? ¿Hasta dónde? Si se trata de personas morales, el tope legal para que puedan gozar de ese bien que no es de ellos es de 20 años. Pero si son personas físicas, el tope legal son 100 años. Bueno, entonces, si Josefina va a ser la usufructuaria y cuando muera Josefina le va a dejar a Pablo Amador el usufructo, otros 100 años, y luego Alberto, José Pablo, Alberto Carmona, otros 100 años, y David Méndez, igual otros 100 años. No, no. Una persona moral tarda 20 años, puede ceder o donar, pero son 20 años desde que surge el usufructo hasta que se termina. Y en una persona física, los 100 años llevan la misma naturaleza. Si empieza en 2020 los 100 años, termina 100 años después. O sea, en el 2000, ¿qué? 2120. Ahí estarían los 100 años. ¿Cuántas personas van a pasar en ese usufructo? No sé cuántas. Eso depende más del tema de la vida, de la vida que cada uno de nosotros tengamos.
El usufructo puede ser gratuito, o sea, gratis, y oneroso, cuando te ponen una carga. Por ejemplo, explicaba, Miguel Ángel Montes, le voy a dejar a usted los fuertes de Loreto y Guadalupe. Esa va a ser mi herencia hacia usted, va a ser el nudo propietario. Y Josefina Santa Bárbara va a tener el usufructo vitalicio durante 100 años de ellos. Ah, pero para que Josefina pueda tener ese usufructo vitalicio, le va a pagar a José Pablo, a Alberto Carmona y a David los gastos que se generen hasta por 5 años en la universidad pública o privada que ellos quieran. Que diga Josefina, no, pues yo no. Con todo respeto, me estoy jugando. Que los mantenga el gobierno, diría Josefina. ¿Yo por qué? Pero Josefina, es que en este negocio usted va a poder rentar los fuertes de Loreto y Guadalupe y va a sacar muchísimo más de dinero, sí, pero si no rento y todavía tengo que ayudar a Miguel Ángel, ¿qué resulta entonces de ganancia para mí? Bueno, que usted va a tener 5 años que mantener a José Pablo, a Alberto y a David, y después le quedan 95 años para usted solita. ¿Qué me diría usted, Josefina? ¿Acepta o no acepta? Pues sí aceptaría. Sí, le conviene, ¿no? Ahora, quitemos que sean los fuertes de Loreto y Guadalupe. Digamos que sea una casa que tenga de terreno 2,000 metros cuadrados, que tenga un hotel ahí, que tenga un restaurante y que tenga dentro un lago y demás. Pero que de ahí, y el dueño es usted, Miguel Ángel. Usted es el dueño, pero la única que va a poder obtener frutos civiles, obtener frutos naturales, frutos industriales, o sea, rentas, derivados de empresas y disfrutar de los árboles, de los peces y de todo lo que es inmueble es Josefina. Pero solo si a José Pablo le paga sus estudios universitarios en universidad pública o privada, a Alberto y a David Méndez. Nuevamente, Josefina, ya tangible. ¿Aceptaría usted? Creo que sí. Sí le conviene. Ojo, porque a veces en las notarías nos explican esto del usufructo. Regularmente en las casas de nosotros, lo que más queremos los papás es dejar a ustedes sin problemas, con tranquilidad y seguridad. Y se nos dice siempre, bueno, mira, deja en favor de tus hijos la nuda propiedad como un proindiviso. O sea, nunca lo van a poder dividir. Como es la casa de papá y mamá, se van a tener que acostumbrar a compartirla o a venderla, pero que se pongan de acuerdo. Y mientras papá o mamá viva, el usufructo vitalicio va a ser de él o de ella, para que de esta manera, pues vivan en paz hasta que mueran. Esa es la mejor sugerencia que se llega a dar. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? Ocurre lo siguiente. Si tú te portas mal con el inmueble, puedes perder legalmente hablando en un juicio ese derecho. ¿Qué quiero decir? Que no porque Josefina en ese bien inmueble ella deba de usar, gozar, disfrutar ese inmueble, no quiere decir que lo va a echar a perder, que lo va a descomponer. No, Josefina tiene el deber de cuidarlo como buena madre de familia, como buen padre de familia, porque si no lo cuida, pierde ella ese derecho que tiene ahí adquirido. Entonces, el mal uso, ¿quién lo tendría que demostrar? Miguel Ángel. En un juicio tendría que exhibir medios probatorios que digan que ella está destruyendo la propiedad de la que él tiene la nuda propiedad. Y bueno, en esa tesitura, los actos jurídicos de ellos, hay usufructos vitalicios que pueden ser prorrogados o continuados, ya lo había comentado, y nos quedan 5 minutos y ya 10 minutos de clase. Mañana tenemos sesión también, ¿verdad? Bien, pararía aquí para que sigamos mañana la siguiente clase y terminemos los últimos temas de esto. Sí suplicarles, por favor, chicos, necesito que entren todos. Ya mis compañeros se están quejando de que no los están viendo y las calificaciones queremos que sean 10. De hecho, yo no me quejo de ustedes porque
tuvo una cantidad importante de trabajo de ustedes, pero no desaprovechen a los maestros, pídanles que ellos tienen el conocimiento para atenderles. Cierre de clase, ¿quién quisiera dar su conclusión? ¿Qué se lleva de la clase cualquiera de ustedes? ¿Cuál es el aprendizaje de esta sesión? Ah, sobre, sobre la propiedad de los animales. Adelante. Sí, que si agarras digamos, un perro con una placa, estás cometiendo el delito de robo de animal. Y que si lo encuentras en la calle, si es natural, puede ser tuyo, no puedes aplacarte de él. Tendríamos cuidado porque el delito es abigeato, ¿sale? Bien, gracias Miguel Ángel. Alberto Carmona, no lo he visto, manifiéstese por favor, deme su conclusión, ¿qué le gustó, qué no le gustó de la clase? Alberto Carmona, Presente. la orden, manifiéstese, ¿qué le gustó, qué no le gustó de la clase? En esta sesión de la clase, la verdad me gustó el hecho de poder saber las dificultades o los problemas que puede una persona tener al tomar un animal que no es de su propiedad, ya sea en la calle, en cualquier lado, pues es como el saber igual los permisos que uno debe de tener, ¿no? Y, y pues nada, es lo más importante de saber. Muy bien, gracias hijo. Muy buena tarde a todos, Dios los bendiga, publico en un ratito el video. Por favor, ya suban tareas. Voy a empezar a revisar esta semana y ya empiezo la siguiente semana desde el día miércoles, porque yo los veo miércoles, jueves y viernes. Ya empiezo a pedirles por favor que me cumplan. Su tutor ya está buscando a los que no están participando, ya está llamando. No quisiera hacerlo también como responsable del plantel. Dios los bendiga, cuídense mucho, vivan las fiestas que tenemos en este momento de Todos Santos, pero procuren no salir porque la primera ola está muy fuerte en este tema que nos trae ocupados y tenemos que cuidarnos mucho. Si trabajan, cuídense mucho. En lo que pueda ya saben que yo soy para apoyarlos y para servirlos. Hijos, muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe.